Buenos días o noches a toda la racita que la sigue cotorreando. Nosotros somos los Rodríguez y en nuestro nuevo programa, trataremos de llevar la ciencia hasta su vida diaria. Mi nombre es Emilio, yo soy bioquímico y biólogo molecular de formación y mi padre aquí presente es investigador biomédico. ¿Cómo te encuentras hoy, padre? Hola, ¿qué tal, Emilio, amigos del auditorio? Pues un placer volver a estar con ustedes compartiendo, pues ya saben, datos, anécdotas, historias alrededor de la ciencia, con la idea de llevar este conocimiento, pues, a su cotidianidad. Emilio y yo hemos pensado que el conocimiento científico debiera ser tomado como parte de nuestra cultura, es decir, así como sabemos algo de pintura, escultura y algunas artes, pues la ciencia desde luego se ha vuelto un elemento fundamental en el desarrollo. Bueno, de hecho, esto que estamos haciendo, el programa y los recursos que se requieren para funcionarlo, pues tienen como base el conocimiento científico y las aplicaciones que han seguido de ello. Así es que será un placer. El día de hoy, Emilio nos llevará conduciendo por el programa a diferentes temas. Así es que, Emilio, el micrófono es tuyo. Y un abrazo, hijo. Feliz fin de año. Igualmente, papá, con lo que mencionas, esto me lleva a recordar como de los primeros aspectos que yo mencioné, creo que fue literalmente en el primer episodio, que mencionaba esto del arcano, ¿no? Que a veces el conocimiento en áreas como las nuestras, como la biología y la química, especialmente esas dos, a veces pareciera ser un conocimiento difícil de alcanzar para el público en general, o si no se tiene una formación, por lo menos de a lo mejor un primer año de universidad y algo relacionado, mientras que pareciera ser como mucho más asequible el conocimiento de otro tipo de ciencias. Por ejemplo, psicología. ¿Por qué me viene específicamente a la mente psicología? Pues porque si recordarán, pues tuvimos ya una primera cápsula cultural en el programa en la que entrevistamos a otro Rodríguez hablando sobre psicometría en específico. Y claro que yo no soy no tengo ninguna formación en psicología, solamente actué más bien como un entrevistador y me aproveché para responderme algunas dudas que yo tenía, que afortunadamente mi primo nos ayudó a responder. Muy interesante, se los recomiendo. De hecho, es el programa más largo de todos los Rodríguez y de Emíole. Bueno, creo que es el importante, el tratar de acercar este conocimiento que, como mencionaba, a veces pareciese ser menos asequible, ¿no? O por lo menos, bueno, sí, esa es la palabra. No sé tú qué piensas, padre. Muy interesante, Emilio, lo que relatas. Es cierto, hay áreas del conocimiento que han avanzado en otras, como en todos los campos, pero algunos, a veces por la similitud o cercanía que tenemos, nos es de más fácil acceso. Recuerdo que cuando cursé el diplomado en divulgación de la ciencia allá en el Museo Universum, que por cierto fue una historia maravillosa, voy a aprovechar rapidísimo, porque Ujú. mientras estuve en ese curso tenía yo que ir los sábados. Y entonces en un sábado de estos me llevé al pequeño Emilio y a su hermana, que tendrían en ese entonces como unos 8 y 6 años, ya sabían leer y demás. Y entonces, después de mi sesión de trabajo, la directora del programa le presenté a mis hijos y entonces nos filmaron a mi hijo y a mí en un programa para el Día del Padre. Pero lo maravilloso fue que les prendieron todo el museo, en particular la sala de biología y el cuerpo humano, y entonces mis hijos se dieron vuelo metiendo, porque es un museo de los nuevos, donde no es observar, sino que el niño puede meter las manos y dibujar y acariciar un montón de cosas. Y entonces estábamos ahí divertidos y el coordinador de la parte de escritura científica voltea y me dice, mira qué curioso, a nosotros como científicos nos obligan como tarea fundamental explicar el conocimiento científico. Dice, ¿por qué no pasa eso con los economistas? Y me ataqué de la risa, porque tiene razón, Emilio. Uno oye la televisión de finanzas, te hablan del Producto Interno Bruto, que si subió más, menos 0,02% de no sé qué, y uno se queda en babia, ¿no? Uno nomás Sí, se sí, queda sí. mirando cuál es el valor del dólar y decir, bueno, vamos bien o vamos mal. Pero creo que el esfuerzo tiene que ser titánico, y estarás de acuerdo conmigo en estas declaraciones que, bueno, ahorita con los tiempos electorales, ¿no? Yo estoy totalmente en desacuerdo con esta idea de que
actualmente el presidente y Claudia Sheinbaum están a favor de que simplemente desde primaria, digo, desde preescolar hasta preparatoria, basta con que un alumno esté presente el 80% de la asistencia para pasar al siguiente grado inmediatamente superior. Obviamente en las universidades, ahí no, ahí sí se requiere la meritocracia. Es decir, mi hermano decía educación para todos, pero universidad para pocos. No quiero decir que sea clasista esto, sino de que simplemente si tú no generas un conocimiento que lo hagas propio y lo desarrolles, entonces tu capacidad de toma de decisiones cada vez se va viendo más disminuida porque no tienes los elementos para hacerlo. Entonces a mí me parece que este esfuerzo que hemos hecho a lo largo del año, aparte de que nos hemos divertido como enanos y como dices tú, al estar entrevistando a nuestros amigos, aprendemos de nosotros mismos, de preguntas, y es una manera pues de que nuestra toma de decisiones sea cada vez pues, más fundamentada y menos visceral, por decirlo de algún modo. Entonces a mí me parece que es un esfuerzo muy sabroso y sí a los amigos que recién se integran, una serie de vínculos donde están los programas y vienen los distintos temas que fuimos analizando a lo largo del programa. Pero también se van a encontrar con sorpresas porque tenemos él y yo una capacidad de repente acordarnos de algo y hacemos una anécdota y nos salimos un poco del tema y luego regresamos. O sea, es más una charla de café sabrosona y el pretexto es la ciencia. Sí, así es. En este episodio no abordaremos ningún tema en particular, más bien solamente vamos a darle un par de revisión a lo mejor algunos temas que nos vayan surgiendo, algún par de anécdotas que tengamos para cerrar el año pues un poquito más tranquilos. Y fíjate que de lo que comentabas acerca de este aspecto de que solamente se requiere cierto número de asistencia para poder pasar Cuerpo de grado. presente. Sí, pues no sé si estoy completamente de acuerdo con eso. Justamente en el último episodio de Emiole, que hacemos con Luis Barrier, químico y nanotecnólogo, que tuvimos aquí justamente como entrevistado. Fue nuestro primer eh, invitado, creo, ¿no? sí, fue el primer invitado del programa y pues a partir de eso fue que después él me contactó, pues le había gustado mucho lo que habíamos hecho y él me hablaba acerca de pues de que le gustaba, ¿no? Continuar aprendiendo y leyendo, y me decía que por qué no leíamos juntos y tratábamos de hacer un programa con base en eso. Pero bueno, no iba a hablar sobre mi amigo y colega, sino que en el último episodio que grabamos, justamente ese día, él me compartió un video que vimos los dos, lo vimos juntos y lo mencionamos al final del programa, después de que abordamos los capítulos que tocaban de para ese episodio. Después de eso, nos pusimos a hablar un poquito acerca de la cuestión de la situación en la educación en América Latina en general, a partir o con base en el video que habíamos visto, muy interesante, en donde nos mostraban los resultados de la prueba PISA, Uy, que sí, fue terrible. también, sí, 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 que justamente como un programa antes de ese, lo habíamos mencionado con el maestro en psicología, César Alberto también, y algo que se discutía en esta cuestión de cómo funcionan los sistemas educativos latinoamericanos, mencionaban que, o sea, obviamente es importante el esfuerzo académico, el tratar de obtener buenas notas, no por la nota per se, sino porque hasta cierto punto es un reflejo de que estás aprendiendo, estás leyendo, estás ejercitando tu mente en estos temas que son temas básicos que tienes que saber. Entonces aquí se planteaba que este sistema en el que si no alcanzas, no sé, un promedio de, no sé cómo 7, 6, o hasta 5, quién sabe, porque depende de las escuelas, que pierdas un año entero por algo como eso. Y entonces, también cuando lo escuché, o sea, también me saqué de onda en un principio, pero después le di un poquito de vueltas y me pareció, o sea, al final terminé por pensar que tenían la razón. Y mencionaban, es que en esa edad tan crítica del crecimiento, imagínate perder un año de tu vida por esto, ¿no? Una materia que no pasaste y entonces tienes que repetir el año. Eso es algo que a mí nunca me tocó ver y estuve tanto en escuelas privadas como públicas, nunca me tocó ver que reprobaran a nadie como para repetir un año entero, porque de hecho, o sea, yo llegué a ver compañeros que tenían, y me acuerdo específicamente de la secundaria, que como alguna vez he contado,
El único momento en que me he tenido que esforzar más que en mi secundaria fue como hasta la mitad de mi carrera, porque estuve en una secundaria muy, muy exigente, pero muy buena, que me preparó incluso conocimientos que me dio que utilicé hasta en la universidad. Pero bueno, el punto es que yo llegué a ver compañeros que ellos llegué a ver sus boletas, ¿no? Porque nos decían, te decían el promedio de todos. Y algunos de ellos no tenían ni siquiera un 6 de calificación, pero de alguna manera los seguías viendo el siguiente año, ¿no? Y en ese momento en el que justamente Luis Barriera y yo pues, estábamos persiguiendo esa excelencia académica y compitiendo entre nosotros por gusto y porque, pues digo, porque somos unos nerdazos, siempre lo hemos sido, y eso nos motivó mucho, fue algo muy, una experiencia muy bonita de mi amigo y yo, pues no nos parecía justo, ¿no? Pero ¿por qué sigue pasando de año? O sea, tienes un 5 de promedio, o sea, no sabe nada de nada. ¿Cómo va a resolver los siguientes tópicos que vienen a partir de lo que le enseñaron en primer año de secundaria, por ejemplo, ¿no? Fíjate, hijo, Pero, tocas un tema muy, muy importante. Uno que hay, por ejemplo, yo que por más de 30 años di asignaturas en distintas escuelas y niveles, que iba desde técnicos, prepa hasta posgrado, resultaba algo interesante. Una cosa es cuando ya estás especializado y entonces se requiere un conocimiento específico sobre un área que es de su interés, que es un tipo de evaluación muy diferente a cuando estás sentando las bases, ¿no? De cultura general. Entonces, yo también he pensado en eso. Hay personas que son sobresalientes, por ejemplo, en todas las áreas, por decir, químico-biológicas y físico-matemáticas. Ahí les va perfecto. Pero el área social, por ejemplo, pueden ser un asco, o hasta en artes plásticas o en demás. Y entonces uno dice, caray, este muchacho, pues bueno, hay que hacerle un examen del conocimiento mínimo básico, que por eso a mí me gusta eso de primera, segunda vuelta, o presentar solo el examen de la materia que tienes abajo, para no limitar tu crecimiento en las demás asignaturas, ¿no? Que es importante. Y yo a los muchachos les decía, amigo, es que cuando te metiste a este programa, tu compromiso era tener el mínimo de conocimiento en todas las asignaturas. Otra vez, no necesito que saques un 10 en civismo, pero un 6 sí, para que tengas el mínimo sí, de conocimiento necesario para el siguiente nivel, ¿no? Porque esto es la manera en la que nuestro cerebro va evolucionando. Y recuerda, para tener el pensamiento creativo uno requiere tener muchos pensamientos como aleatorios, y este término que algún día lo vimos en el programa, la serendipia es un término acuñado por Ruy Pérez Tamayo, que él decía, es el clásico de que encontraste ahí por, vamos, un chispazo, ¿no? Y que lo pudiste seguir. Ejemplos de ellos muy sencillos que voy a aprovechar ahorita esta. Uno de ellos es cómo se descubrieron, eh, por ejemplo, que la lisocima, que es la enzima que degrada bacterias, y la tenemos nosotros en todas nuestras membranas externas, en la esclerótica del ojo, en la saliva, en las mucosidades, este investigador estaba cultivando bacterias en una cajita de Petri y tenía gripa. Y entonces ese día al Sonsoreque, pues se le cayó un moco, pácatelas ahí sobre la cajita de Petri. Entonces volteó que nadie lo viera y lo incubó, ¿sí? Al día siguiente se percata que donde cayó la gotita, justamente ahí no crecían las bacterias. Cualquier otra persona hubiera dicho, ah, pues esto hay que tirarlo a la basura. Pero no, él dijo, bueno, ¿qué tendrá el moco que hace que las bacterias no funcionen? Eso es a lo que llamamos serendipia, esta habilidad de retomar algo raro y ver si tiene opción. Eso sucedió tanto con la lisocima como con la penicilina, el hongo que produce este antibiótico también se descubrió por azar, no estaba diseñado el experimento hacia allá. Y retomando en esto que estamos diciendo de una formación básicamente, digamos, que sea el mínimo necesario es fundamental, porque estamos viendo, por ejemplo, ahorita, no sé si te has fijado en los noticieros, se están cambiando, hablan de competiciones en vez de competencias, que es una cosa que existe en el español, o el decir te voy a introducir a alguien, en vez de decir te voy a presentar a alguien, ¿sí? Esto es parte de la cultura, y la otra es esta, dejar de leer, o sea, en los libros, en la novela, en el relato, se vuelve fundamental. De hecho, hay novelas, todo el ciclo que ha escrito Dan Brown y otros escritores, ya, bueno, el primero que lo inició fue Julio Verne, hijo, que ya él hacía su novela, pero tenía como 30 asesores en distintas áreas para no cometer errores de mezclar animales que no están en una
en un hábitat específico, ¿no? Las Sí, condiciones del clima, para no decir mentiras, de a cuántos grados estaba, y esto, si tú tienes ese conocimiento, pues la novela te resulta más enriquecedora, ¿no? A encontrar detalles catastróficos o en una película de Walt Disney donde te juntan tigres y leones, ¿no? Cuando jamás en el mundo real existen. Entonces, esta suma de colección, digamos yo, de datos, es decir, yo estoy en contra del conocimiento enciclopédico, o sea, de que te sabes todo, pero no sí, haces nada con ello, ¿no? Sino este entendimiento que te lleve de un lado a otro y que conforme va pasando esto, pues uno va construyendo, desde mi punto de vista, pues una manera de pensar mucho más tranquila, de evaluar el mundo, de no estar correteando la riqueza por la riqueza en sí misma, tener los valores que nos enseña la ética, por ejemplo. La ética es la responsabilidad moral de la libertad. Es decir, todos queremos ser libres, sí, pero hay que ser responsables con esa libertad. No es hago lo que se me da mi regalada gana, ¿no? Y caer en claro. este proceso totalmente de la anarquía, donde se vale todo y la justicia se hace por propia mano, ¿no? Esto siempre nos ha llevado a resultas y pienso que esta frase que dicen, quien no conoce la historia, ¿no? Está condenado a repetir los mismos errores. Yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento que ya a la segunda vez que nos enfrentamos a este problema, ya no lo abordamos como la primera vez, porque ya aprendimos que así no se resuelve, ¿no? Entonces yo creo que eso es parte del conocimiento y yo pienso que de lo que somos los humanos, ¿no? Yo tengo la virtud de tenerte a ti como hijo, que eres el resultado de una carambola genética afortunada, de una madre sumamente amorosa e inteligente que te proveyó mucho, y un papá que no te echó, digamos, no era demasiado molesto y te dejaba crecer. Es decir, es la calidad de la semilla y en qué tierra cae, ¿no? Se puede ser una muy buena semilla, pero si no hay tierra fértil, no crece. O al revés, tener una tierra fértil, pero la semilla no es buena. Entonces, esta carambola, hacer es lo que hacemos. No estoy hablando de supergenios, ¿eh? Eso para nada. Estoy hablando de un ser humano que sea razonablemente feliz con su entorno, con lo que está viviendo, y parte de ello es tener un conocimiento básico de la ciencia, no el decir no me voy a vacunar porque resulta ser que esto es para hacer ricas a las farmacéuticas, ¿no? Y convertirse en un foco de infección. Esa toma de decisiones es donde el conocimiento científico es básico, porque finalmente vivimos en una sociedad, Emilio. Sí, estoy de acuerdo, solamente que ya no pude terminar la idea original de este aspecto sobre el que puedas pasar de grado solamente con la asistencia, independientemente de tus calificaciones. En este sentido de que, como decía, ¿no? O sea, especialmente en estas etapas, podemos hablar de la primaria, secundaria, incluso preparatoria, es bien importante todas estas etapas de crecimiento que son muy características, ¿no? Incluso hablábamos de aspectos de edad mental cuando hablábamos con César Alberto y que cómo están relacionados justamente con los grados, con primaria, secundaria y el tipo de materias que se llevan. Y es que un punto bien importante es que hacían la comparación con los sistemas educativos, no me acuerdo de qué países, pero países que habían salido sí como relativamente destacados, porque en teoría todos los países disminuyeron su calidad Por en, la en- pandemia. de las evaluaciones. Sí, muy relacionado en parte con la pandemia, en parte con otros aspectos que, bueno, esos ya los discutimos en el otro episodio. Eh, pero porque uno podría pensar, ¿no? O sea, decimos, bueno, sí, a ver, sí es cierto que perder un año de mi vida a esa edad es mucho tiempo, ¿no? Muchísimo, sí. Pero al mismo tiempo uno decía, bueno, pero entonces, ¿qué? O sea, simplemente hacemos lo mínimo y ya, y pues nomás vamos ahí a estar presentes, como mencionabas, y ya que nos pasen y no importa nada más. Y no es así, sino que nos hacían esta comparación con estos otros sistemas en donde justamente en cuanto se detecta a un estudiante que no está pudiendo con las materias, que está así en puros cinco en todo, porque claro, ¿no? Tenemos también esta cuestión de las áreas. Yo me acuerdo, por ejemplo, tenía unos amigos que eran gemelos y uno de ellos era buenísimo en literatura y el otro era buenísimo en matemáticas, ¿no? Y entonces, pero estos alumnos que son, o sea, van reprobados en todo, o sea, no importa si es español, matemáticas, civismo, geografía, biología, van reprobados en todo, son claramente como, o sea,
depende de la lucecita, ¿no? De este niño necesita atención. ¿Qué tipo de A lo atención? mejor el ¿Quién problema sabe? a O lo mejor sea, es familiar o su entorno, no ajá. necesariamente Entonces ahí es el rol entonces aquí como institución necesitamos tratar de proveerle de las herramientas a eso. este niño o este joven para que pueda salir adelante, y tratar de identificar el problema. Y esto se hace desde el primer mes en que te entregan la boleta, no cuando ya estás a punto de acabar el año, ¿no? Y Eso. entonces, en ese sentido, sí lo veo bastante factible el bueno, a lo mejor no factible en Latinoamérica todavía por condiciones latinoamericanas, pero justamente tener un sistema que no te castiga así con un año de tu vida y que más bien desde un principio te ayuda a que pueda tratar de identificar el problema, porque probablemente incluso el estudiante ni siquiera sabe cuál es su problema por la edad que tiene, y es el ayudarlo a seguir desarrollando eso, me parece como la mejor manera de orientarlo. Yo Eso, tengo la impresión, hijo, así como lo estás mencionando, de que lo que tenemos que hacer en el sistema educativo es darle las mejores herramientas para ese tipo de persona, que él mismo pueda crecer, porque como bien dices, a veces no podemos detectar cuál es el limitante, pero si le damos herramientas, capaz que él también las va encontrando, ¿no? La cuestión es estar al pendiente para ofrecer esa herramienta. Alguna vez me decía una directora que me daba más gusto, si llevar mis alumnos de 8 al 10 supremo y el conocimiento en las asignaturas, que si eso era lo que me hacía feliz, le dije, no, me es más feliz agarrar al que tiene 4 o 5 y llevarlo a un 7 o un 8, es decir, de algo que tenía completamente negado, llevarlo a no solo un mínimo suficiente, sino que se diera cuenta que podía. ¿Por qué? Porque, como bien dices, estás tu formación, ¿a qué te vas a dedicar? Y uno empieza a ver cuando uno tiene habilidad para una cosa o para otra, como en el fútbol, no cualquiera juega una central que una delantera o que sabe manejar el balón. Hay diferentes habilidades y para entrar dentro de la sociedad, ¿no? Que esto es algo importante. A mí, me digo, mi enojo fue cuando le preguntaron al presidente y él dijo, a mí no me importa lo que diga PISA, porque eso está hecho por sabiondos y lo importante es lo que opina el pueblo. Y yo digo, ah, caray, sí, esto es un bueno, poco también ahí. el otro extremo es absurdo, ¿no? Oye, Sí. compadre, le voy a pedir permiso a la tierra para hacerlo, ¿no? Es como esta idea que quiere hacer su tren que vaya por el istmo, hijo, y ustedes saben, pues ahí pega la placa de Cocos constantemente, es la zona sismológica más fuerte de México. Si tú empiezas a romper ahí para meter tu tren o demás, vas a generar, incidir sobre fallas en las placas tectónicas. Entonces ahí es cuando dices, caray, no, sí requiero a alguien que por amor propio le encanta estudiar las capas de la Tierra y su formación y demás, y que entonces ahí le pregunto, oye, ¿puedo hacer esto? ¿O vale la pena? O simplemente algo tan sencillo, esto de que vamos a plantar árboles. No, no, a ver, momento, hay que ver qué especie, de qué tamaño y en qué lugares. Porque poner árboles a lo sonso, como por ejemplo hizo México, con eucaliptos por todo el país, este árbol, además de que revienta banquetas, su forma de crecer es como un rollito de canela, o sea, se desgaja, entonces tira ramas y demás, no es un árbol para condiciones urbanas, ¿no? Entonces, evitar llegar a estos extremos en esta reflexión que estamos ahora sí que cotorreando la ciencia un poco alrededor de nuestra sociedad. Sí, Pero adelante, adelante, Emilio. creo que el tren ya lo inauguraron. No, Y, ese es el que va, el Maya, pues el que va por ah, la península, de Tabasco, Campeche hasta Yucatán. No, ok. él quiere hacer uno que cruce, como un canal de Panamá, o sea, Sí, el que cruza de, como ese, de Tabasco de Golf, a del Oaxaca o Golfo a Chiapas, no me Oaxaca, acuerdo. ajá, a ese es al que yo me refiero. Acabar Ya. ahí y hacer hoyos, le estás pegando justo donde es la parte más sensible de la placa de Cocos, pega ahí, es por eso el lugar de sismos mayores, y aparte vas y le metes la mano del hombre destruyendo las formaciones que están arriba, lo vas a volver más sensible ahora sí que por lógica elemental, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, y sí, sí había llegado a ver que tenían esa idea y cuando la vi, o sea, a mí en realidad me pareció interesante. Dije, mira, esto, o sea, está padre, ¿no? Como justamente con esa como analogía con Canal de Panamá. el canal de Panamá. Pero bueno, la verdad es que yo casi nunca me entero de absolutamente nada. La verdad es que sí peco mucho de vivir en mi propio mundo. Digo, me pasaba hasta en la misma universidad que nunca me enteraba de nada. O sea, de repente pasaba que
habíamos tenido que entregar, no me acuerdo qué papel, hace como así de que hace 2 meses, y yo ni siquiera sabía. Y decía, ¿cómo se entera todo el mundo de las cosas que nos están pidiendo de administración o de cuestiones políticas que hay en la misma universidad? Yo nunca me enteraba de nada, ¿no? Y no es como que quiera, o sea, como que ignore por completo y que no me importe como la política de mi país. Sí me importa, obviamente, y trato de, pues, más o menos estar ahí, medio al pendiente. Ya es Pues yo, ganancia, hijo. Te voy a contar dos anécdotas que me pasaron apenas en la semana pasada. Una de un ah, alumno estaba ahí parado, llegó una familia y le preguntó que dónde estaba la Facultad de Artes, ¿no? Y el chavo les contestó que no tenía ni idea. Entonces ya me acerco con la familia, ya le digo para dónde están y le pregunto al muchacho, ¿cuántos años tienes ya aquí en la universidad? Dice, este año me recibo en Derecho. Y le ajá. dije, ¿y no conoces dónde está la Facultad de Arte? Me dice, no, jamás me he salido de la pura facultad. Y esa es una cosa interesante. Ir a la universidad, digamos, el plus que tiene es que entras en contacto con otras áreas. En las universidades hay muchísimas conferencias que todas son gratuitas, cualquier estudiante puede entrar y que no sea especialidad de uno, pues echa uno ahí que andan haciendo los historiadores, los filósofos, inclusive economistas o así. Esa es una. Y el otro, el precio de la burbuja, me tocó, estando estacionado yo en el taxi, platicando con el chofer, le digo, mira, ese joven viene subiendo, va a cruzar una avenida ancha, y el muchacho viene con su tacataca, con la mirada vista en el teléfono y los audífonos. Y venía caminando, y yo empecé a gritar al muchacho, aguas, aguas, aguas. Se ha dado un madrazo con el carro y cayó al piso, ¿no? Y entonces lo vieron sus compañeros y yo le dije, amigo, quítate los audífonos, en fin, estate atento al mundo. Sí. Y ya avanzando le digo al taxista, y mira qué bueno que venía yo y estaban tus compañeros, te pasa esto en el centro de la ciudad y la gente va a gritar, lo atropelló, ¿sí? ¿Por qué? Porque nada Claro. más vemos solo un pedazo de la realidad y no vimos el contexto. Entonces, en ese sentido, como yo entiendo que la gente tenga que estar en su burbuja, en su espacio interior para crear, para estar concentrado, pero como dices tú, mínimo de vez en cuando levantar la cabeza y echarle un vistazo al universo y seguirle, ¿no? Ah, Eh, claro, sí. Porque si no, vamos, inclusive por cosas tan sencillas te vas y te metes donde hay una guerrilla, ¿no? Se están dando de plomazos y tú vas caminando por la calle Eh, porque ni siquiera llevas los oídos para estar oyendo balazos, ¿no? Sí, Conservación de la, digo, de la no me vida misma. refería tanto a un ensimismamiento como de ese grado A de, esa de ir, burbuja, de ir, de sí. ir así como perdido por el mundo sin Sí. saber qué está pasando, este, sino a otros aspectos que, pues para mí resultan más como nimiedades, ¿no? Y que aparte yo nunca sé dónde salen estos panfletos o estos, comunicados, ni idea, ¿no? O sea, yo, estoy en mi departamento con mis libros, estudiando, resolviendo ecuaciones y ahí se quedó. O sea, pero ¿Y sí, sabes qué ha pasado, hijo? Que ahora todo es por correo electrónico. O sea, te mandan ahí y asumen que si ya lo mandaron, ya te enteraste, ¿no? sí, sí, sí. Cosa que no necesariamente, pero son los extremos, tienes razón. Bueno, yo justamente para evitar eso, lo que hago es Ajá. o sea, sí me pongo como horas específicas y días específicos para poder, para justamente conectarme a revisar que mi correo, que revisar lo que sea, ¿no? Con tal de no perderme en esos aspectos. Yo estaba pensando, nada más como un pequeño dato de lo que comentábamos hace rato, sobre esta cuestión de decir, te introduzco a en vez de te presento a. Ahí estaba pensando que a lo mejor y esa es como una influencia del inglés, ¿no? Como el introduce, realmente así lo dicen según yo en inglés, no es la palabra como para presentar a alguien. I introduce you to, etcétera. Sí, pero es decir, en el español tiene otra connotación, de casta gráfica, pues, pero yo entiendo que el idioma, como decía Germán de esa, va evolucionando, va cambiando, va tomando cosas culturales, ¿no? Ahorita, obviamente, por estar tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios, tenemos una entrada de inglés y hacemos muchos pochismos y demás por esa parte, ¿no? Pero curiosamente lo hacemos hacia allá, pero no lo hacemos muchas cosas que sí tenemos, por ejemplo, en raíces náhuatl que utilizamos en nuestra cultura
tanto culinaria como de desarrollo. O sea, a mí me parece que sí, hay que ser incluyentes, eso sí, pero también no hay que ser necesariamente sustituyentes, es decir, quitar el uso de una palabra que tiene sentido a un modismo que carece, digamos, de la precisión para concretar una idea. Esto que parece como muy falaz, como que, ay, hombre, cualquiera, la gente me dice, oye, pero es que, ¿a poco no lo entiendes? No, de que lo entiendo, sí, porque yo tengo que construir con las pocas palabras que me dices. Y tenemos algunas acepciones en nuestro español que es bellísimo, amigos, y que seguro a ustedes les han pasado, ¿no? Esto de las nobles negaciones solo tiene sentido en nuestro país. Por ejemplo, te preguntan, oye, ¿hay alguien ahí? Y uno contesta, no, no hay nadie. Esto sí, ¿ves? Son dobles negaciones y uno dice, entonces hay alguien. O tenemos estas frases coloquiales de llegar y la gente voltea y te dice, ah, ya llegaste. Y tú, no, soy un ideograma, ¿no? Cosas de estas en la que estamos cometiendo, digamos, esta intrusión, es importante a la hora de construir una idea, porque yo les decía a mis alumnos, los exámenes los necesito precisos, conciso y conceso. Es decir, no me eches rollo, vamos al dato adecuado. Y seguramente a ti te ha de haber pasado a lo largo de tu vida estudiantil de compañeros que cuando vas a presentar tus datos, llegas al comité y empiezas diciendo cosas como, bueno, estos experimentos se hicieron durante la noche de la semana con lluvia y tal, y la gente te dice, ay, 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 esto no es el muro de los lamentos, dame el dato, ¿no? Sí, sí, Que sí. eso es algo fundamental. En la literatura, al contrario, es muy rico decir cómo el sujeto o el personaje, en qué circunstancias estaba, incluso qué posición tenía de las manos, y uno al estar leyendo empieza a mover uno las manos y te vas metiendo en el personaje, porque ahí sí, todo alrededor te va llevando hacia la idea. Una novela, si te la cuento nada más con datos, ay, pruébenlo, ¿eh? Fíjense, si nunca han leído El Quijote, por favor, léanlo. Cada capítulo tiene 5 rengloncitos antes de empezar que te dice qué va a pasar, ¿sí? Eso es para tener información. No necesitas leer el libro para decir de qué se trató y dónde peleó, porque eso te lo dice. La belleza es cómo está redactado. Recuerden que ese libro tiene más de 5,000 palabras diferentes en español y por eso se es la fuente de que el español fuera considerado idioma, ¿no? Que es algo fundamental. Son libros como la Ilíada, la Odisea, el Quijote y demás, no hay que darlos a leer en la secundaria. Esos hay que darlos a leer ya que aprendiste a leer, para que entonces te Sí. goces con la relatoría que hacen estos grandes escritores, porque si no, no le vas a encontrar el sabor a la cereza, ¿no? Simplemente para ti es el adorno, te lo comes y dices, ¿y esto qué? ¿No? Sin ver toda la esencia. Y a mí me parece que es ahí donde incide mucho esto de cómo nos vamos formando a lo largo de la vida y lo que tú dices, tampoco saturarnos de información. Hay información banal, hay cosas que a mí no me interesa de Talía y si se casó 3 veces me tiene sin cuidado. ¿Sí? Esa noticia tan pronto entra, la saco, pero hay otras que sí es importante tener en relación y que nos permite lo que estamos diciendo, Emilio, o sea, ir construyendo las ideas, porque llegará el momento en el que tomas una decisión de decir, bueno, me voy a dedicar a esta profesión porque ya comparé con otras, ya vislumbré por acá, aquella me gusta, pero no tengo talento, o para esto tengo talento, pero no me gusta a mí, ¿no? Y entonces uno lo que tiene que hacer, según yo, es ser polifacético, o sea, ponerte a escribir de vez en cuando, a dibujar también de vez en cuando, tal vez a pintar también de vez en cuando, es decir, hacer unas actividades, porque al estar haciendo unas actividades, nuestro cerebro va construyendo para otras, en este pensamiento así, que nos hace ser, digamos, yo le digo que es la parte de la creatividad, en el sentido. Igual en nuestras manos, eh, por tradición, la gente nos obligan a ser diestros. De hecho, todavía a mí me tocó que cuando yo trataba de usar la mano izquierda, la maestra me la amarraba para que no la usara, ¿no? Actualmente espero que ya no suceda eso, pero es algo que si tú no dejas de utilizar tu mano izquierda, se va haciendo inútil. Pero si tú de repente dices, bueno, hoy
hoy por pura gusto voy a comer a la zurda, voy a agarrar la cuchara con la izquierda. Esto te va permitiendo otras habilidades para desarrollar y como esas, pues también están las intelectuales, demás. Por ejemplo, para mí la poesía, híjole, me cuesta mucho, ¿no? No me mueve ni me provoca tan fácil. Tiene que ser una poesía que decía yo como la de Jaime Sabines, que es más prosa poética. Esa sí me gusta. Pero para decidirlo, tuve que haber leído de otras y decidir, ah, esto sí, y esto me permite construir, y entonces me hace sentir, que eso es lo más importante. Yo he llegado al extremo y lo he dicho más de una vez, cuando uno descubre una verdad en la ciencia o un experimento que te sale bien, yo les digo, es el equivalente a un orgasmo académico. ¿A qué me refiero? Es un placer intrínseco en uno el haber encontrado una verdad. Claro, nunca es absoluta, pero por lo menos un pedacito de ella, y esto se vuelve como un vicio de quererlo volver a sentir. Y entonces uno viene a plantear la siguiente pregunta, y es un caminito que ahí vamos construyendo de distintas formas, y de repente ya decidimos hacer eh, una u otra actividad, ¿no? En la actualidad, como bien lo has ejemplificado con nuestro amigo Tolentino, junto con tu primo César Alberto y demás, la ciencia cada vez es más, para que sea exitosa, tiene que ser multidisciplinaria, interdisciplinaria, ¿no? Y multifactorial. Mientras más elementos le pones a la solución de una pregunta, la probabilidad de que ésta sea lo más cercano a la respuesta correcta, pues es más alto, ¿no? Bueno, Ya creo hablé que como ahí, médico, ahora te toca a ti. creo que ahí, pues abarcamos bueno, abarcaste varios temas que creo que justamente es importante como el determinar los contextos en los que ocurran unas cosas u otras, ¿no? Por ejemplo, con ver estas cuestiones del aspecto del lenguaje, no importa si estemos hablando del lenguaje inclusivo o que estemos hablando justamente de esta descripción al momento de presentar un dato o al momento de presentar un poema, por ejemplo, ¿no? Y también como o sea, entender que los contextos varían y estas situaciones, pues sí, uno tiene que entenderlas, ¿no? O saber diferenciarlas para saber comunicarse, podríamos decirlo al final del día, ¿no? Comunicarnos de manera efectiva. Pero pues siento que también muchas de estas, por ejemplo, algunos de los ejemplos que llegaste a mencionar, pues son como bastante culturales, ¿no? Entonces, a lo mejor el aspecto de una doble negación o ah, ya llegaste, ¿verdad? O sí, ya llegaste. Pues no creo que haya ningún problema, no creo que se considere como erróneo al momento Ah, en el contexto en el que sucede. O sea, claro. si estuvieras haciendo ahí una secuencia de premisas lógicas, pues tendrás que decir, no, bueno, pues doble negación, entonces es verdadero, ¿no? Sí, no hay O, nadie. Sí, eso. y y esos aspectos. Justamente sobre la poesía, por ejemplo, a mí también Jaime Sabines es de los que más me gustan. Y uno de los pequeños proyectos que tengo para el siguiente año es el empezar a leer un poco más de poesía. Y más que leer poesía, estudiar poesía, porque justamente hablando a mí me gusta más la prosa poética, ¿no? O que en general como los poemas como regulares, por decirlos así. Y a mí en mi caso, me he encontrado un par de poemas que me gustan bastante, pero también sé que o sea, no puedo leer tanta poesía porque mi conocimiento en la poesía se está limitado. No entiendo realmente las métricas y por qué una métrica es más bella que otra, por qué una es más compleja que la otra. Entonces, más que tener como una de estas metas el leer poesía, leer más poesía, más bien quiero como estudiar poesía para entenderla mejor. Y bueno, ver, ¿no? También experimentar. A lo mejor una de esas hasta me termina por gustar la poesía como tal y a lo mejor experimentar con algunos sonetos, no sé, pero eso ya, quién sabe. Pero retomando un poco el Pero tienes aspecto toda la del... razón, hijo. Una cosa es Ajá, o sea, decía, una cosa es la parte bella, intrínseca, que uno, digamos, al leer lo siente, ¿no? Y la otra es quien lo estudia, porque el que lo estudia está contando que cuántas sílabas están, que si están en tal proporción, como tú, en la métrica, eso ya es el análisis de una estructura, que es cuando ves un cuadro, ¿no? Un cuadro te puede gustar o no, pero decirle a la gente por qué te gustó es muy difícil, porque es algo, si no conoce uno el lenguaje, no tiene uno la manera de decir. Por ejemplo, cuando te conté esta anécdota de ir a los pueblos indígenas para ver lo que la gente tiene de sabiduría interna,
que te mostraba yo de unos niños que en su vida habían visto una transparencia. Y entonces les pusimos pinturas, esculturas y monumentos, y que escogieran tres que les gustaran. Lo lógico, lo que normalmente hace una persona, es que, o si te gustan las pinturas, vas a escoger tres, y si te gustan las flores, van a ser tres que tengan flores, ¿no? Igual con los monumentos y tal. Y estábamos ahí en eso, y yo veía a un pequeño que no escogía, y le dijo, oye, hijo, ¿no has escogido? Me dijo, ¿las puedo volver a ver? Y le dije, sí. Me dijo, ya sé cuál, esa, esta y esta. Fíjate lo que escogió el niño. Escogió la última cena de Leonardo da Vinci, la Basílica de Barcelona, la iglesia, pues, ¿no? Y el David de Miguel Ángel. O sea, un monumento, una escultura. Y le dije, no, pueden ser las tres que quieras. Dice, no, esas tres porque tienen lo mismo. Yo le dije, ¿qué es lo mismo? Me dijo, los triángulos. Y yo, ¿cuáles triángulos? Y mira, me empezó a dibujar los triángulos que hay entre el cuadro central de la última cena, que por cierto en el libro de James, de Dan Brown, aparece, que es el estudio de lo que llamamos la línea áurea, ¿sí? Sí, Los equiláteros perfectos. Para este niño, para él era obvio que de todo lo que le habíamos puesto, esas tres tenían en común los triángulos formados. Que uno se quedaba y decía, bueno, este tiene talento natural para encontrar esa belleza de proporción que está ahí, como en el nombre del Vesubio, de Da Vinci o claro. demás, que es una habilidad. Otro era ordenar plantitas por tamaños, y lo clásico es que tú escojas de verde clarito a verde oscuro, o de grande a chiquito, o de chiquito a grande. Y este agarra y las tenía mezcladas. Le dije, oye, hijo, ¿y estas cómo están ordenadas? Dice, por tamaños. Yo dije, caray, aquí tenemos un problema con la palabra tamaño, ¿no? Porque yo los veía Ah, mezcladas. Pues yo le sí, pregunté, ¿por qué por tamaños? Y él me dijo, así se encuentran en el cerro. Es decir, él las ordenó como él, al caminar por el cerro, iba encontrando las plantas. Entonces lo que hizo fue un perfil eh, de la flora del lugar. O sea, tiene una habilidad para distinguir estos aspectos. Entonces, como tú mencionas, hay habilidades que tiene la gente intrínsecas que no sabe porque nunca se lo has puesto. Otro me lo separó en grupitos. Y yo le pregunté que por qué esos grupitos. Y él me dijo, pues por sabores. Estas son dulces, estas son amargas. Y wow, a mí no se me hubiera ocurrido hacer ello. Ya había un chef en potencia, pues, ¿no? Por estas habilidades. Entonces, yo creo que lo importante en esto, de nuestra formación, es tratar de que nos den esas herramientas para nosotros ir buscando cuál de ellas nos apetece, nos viene mejor, o vamos, es una capacidad que está innata en las personas, pero que está desarrollada de forma diferente. Yo le decía a la gente, ¿hace cuánto que escribiste una poesía? No, pues que hace, cuando tenía 10 años. Ah, bueno, pues tu niño poeta se quedó a los 10 años porque no lo has vuelto a hacer, ¿no? En cambio, tu niño universitario pues tiene 25 años de estar estudiando, pues tiene 25 años. En ese sentido, yo voy que todos esos niños que forman nuestra unidad, pues se han desarrollado dependiendo de qué tanto le fuimos dando herramientas a lo largo de nuestra vida, y hay algunas que de veras no nos interesa, no está en nuestra gusto ni capacidad de hacerlo, que también es muy respetable, ¿no? Lo malo es cuando alguien te dice que no le gusta nada de nada. Dices tú, bueno, cambio, ah, esta sí es una ambigüedad interesante, ¿no? ¿Cómo sí, hay sí, alguien sí. que no le guste nada de nada? Pues Eso yo es tampoco lo casi entiendo, pregunta la verdad. filosófica. Pero Sí, fíjate que aquí tocamos un tema bien importante, que es justamente el por qué es importante el conocimiento. Y es que el conocimiento te va a permitir ver más allá, te va a permitir contemplar la belleza de las cosas en una mayor extensión. Justamente, por ejemplo, lo que te decía, si yo estudio algo de poesía, ese conocimiento me va a permitir el poder ver lo que antes mis ojos no eran incapaces de ver, ¿no? Porque bueno, no son mis ojos, es más bien mi intelecto, ¿no? Mi intelecto no podía reconocer estas pautas que nos dan, nos indican esos datos extra que dices, ah, mira, no, pues me gusta más este poema específicamente por esto. También pasa incluso con la misma prosa. Al mismo momento de escribir una prosa poética, si tú no tienes conocimiento de cómo va el ritmo, de cómo se están uniendo una idea con la otra, puntuación, si no tienes ningún conocimiento de eso, probablemente al leerlo, lo que más te va a llamar la atención es si están hablando de cosas que a ti te parezcan interesantes sí, o con las que te puedas relacionar o con un personaje que a lo mejor te suena a ti, pero en la belleza que está detrás de cómo está escrito ese párrafo, no lo puedes ver. Y entonces, ¿quién lo va a disfrutar muy bien más? La dicho. persona que tiene la capacidad de no solamente apreciar
un tema con el que se relacione, o una historia, o un personaje, sino que además de ver la belleza en cómo está construido ese párrafo, pues obviamente esa persona va a poder apreciar mucho mejor eso. Y esto está muy relacionado también justamente con la parte del conocimiento científico y con otra cosa que luego a veces la gente también suele decir. Y aquí me voy a extender un poquito. Por ejemplo, yo recuerdo mucho un video de un divulgador físico, no me acuerdo de dónde es, pero o sea, los videos son en inglés. Y tenía un video que me gustaba mucho, en el que justamente citaba, me parece que a Feynman, que hablaba sobre el entendimiento que tenía él de la física y las matemáticas del universo, le permitían a él apreciar muchísimo más la belleza contenida en una rosa, en su Ah, estructura, sí. cómo estaba compuesta, ¿no? Porque no me acuerdo que había otro, creo que era un griego, que tenía como una opinión como contraria. No me acuerdo bien, a lo mejor tú te acordarás de alguien que diga algo como lo contrario a eso, como que justamente el conocimiento lo que te evita es poder contemplar las cosas como son. Pero bueno, el punto aquí son 3 puntos y déjalos anoto rápidamente. Fíjense, amigos, esto que está haciendo Emilio, se los recomiendo. Yo hasta la fecha cargo mi cuaderno de notas. Siempre lo traigo allí en mi portafolio, en donde esté en un bar, esté en una clase, esté caminando, porque a veces observa uno algo y hay que tomar esa nota que nos llamó la atención y luego ya la reconstruimos. Esto que hizo ahorita Emilio, que decir, a ver, permíteme, déjame tomar estos 3 puntos, es fundamental porque nos ayuda a ordenar el pensamiento y poderlo construir o reconstruir posteriormente. Porque cuántas veces hemos dicho, chin, se me había ocurrido algo muy bonito. Dije una frase padre, pero ya no me acuerdo, porque nos llenó la emoción en vez de la parte de hacerlo. Así es que este ejercicio que acaba de mostrar al aire, Emilio, yo lo recomiendo ampliamente. Carguen siempre, así como Leonardo da Vinci, su libro de notas para ir mezclando lo que sea. Puede ser una obra de arte, puede ser una conversación, puede ser un color, puede ser hasta una visión de algo, pues. Síguele, síguele, Emilio. Sí, yo siempre que hago el programa siempre tengo en la mano papel y una pluma. Bueno, Siempre. ok, entonces voy a empezar por el conocimiento científico. El conocimiento, ¿por qué es importante el adquirir este conocimiento? Que fue con lo que comenzamos prácticamente el programa, ¿no? Hablando específicamente, obviamente, de nuestras áreas. ¿Por qué si soy contador me interesa entender algún aspecto básico de la biología? ¿Por qué me interesa entender qué determina la estructura química de un compuesto? Bueno, es porque justamente este conocimiento, al irlo adquiriendo, aunque sea una forma sencilla, como por ejemplo, uso el mismo ejemplo de la poesía. Yo no sé poesía, yo no me dedico a escribir poesía. A mí realmente como qué utilidad le puedo ver al aprender o el estudiar poesía, pues utilidad como tal, ninguna. Pero el poder aprender sobre esto me está abriendo otro campo de gozo, de vivir la vida ¿Verdad? como ser humano, y ahora voy a poder disfrutar y llorar a lo mejor con los poemas de quién sabe qué poeta, y es algo que a lo que jamás me habría podido acercar a experimentar en mi propia vida si jamás me pongo a estudiar lo básico de poesía. No voy a dedicarme a analizar poesía, ni voy a escribir una tesis sobre un poeta. O sea, esa Bien, no es, bien. no es mi profesión. En ese sentido, no hay una utilidad práctica, entre comillas, que a la que yo le pueda dar, pero no lo estoy haciendo por eso. Estoy como, para mí, a mi manera de verlo es, estoy ejerciendo mi naturaleza de ser humano, que es que puedo aprender a leer poesía, entonces lo voy a hacer porque quiero. Y bueno, ese es un ejemplo de la cuestión del por qué aprender un poquito o sondear las matemáticas, la física, la química y la biología. Pues justamente por eso, porque te está abriendo el mundo a otras cosas que jamás habrías podido experimentar si no tuvieras tratado de adquirir esta pizca de conocimiento, ¿no? Con esto viene mi siguiente punto, que esta es una cosa que dice, que se le ha escuchado a muchísima gente, que es, ay, pero ¿y por qué tendría que leer? O sea, ¿por qué dicen que leer te va a hacer más o menos? No te hace más ni te hace menos. La cuestión es que leer te abre también el mundo a muchas otras cosas que no podrías y nunca habrías experimentado si no te pusieras a leer. Y hablo no solamente de leer novelas o leer literatura o leer poesía, también el leer sobre cualquier otro tema, el que quieran, hasta si quieren finanzas, ¿no? El que te lean de finanzas les va a dar un conocimiento que les va a permitir distinguir y observar el mundo de una manera distinta. En parte, y esto un poco relacionado con esta historia de los niños, ¿no? Que a lo mejor para este niño las proporciones La son, proporción son, aurea. son, son evidentes, ¿no? Para él, sí.
y no lo es para todos, pero también puedes aprender a visualizar esas proporciones. Justamente otra de mis metas que he querido es y me estoy metiendo un poquito ya a eso, es a la cuestión de la pintura. Quiero entender más de pintura porque quiero poder apreciar mejor la pintura. Y me ha pasado mucho. He tenido la fortuna de conocer y salir con muchas pintoras, especialmente mujeres. De hecho, no conozco ningún pintor, pero he conocido a muchas pintoras. Y hay veces que, o sea, que yo lo puedo notar, ¿no? Mi conocimiento y mi apreciación de la pintura es muy corta y llegó a un punto en el que sé que ya no puedo ver más allá, ¿no? Y entonces en esas ganas de poder degustar más la pintura de estas personas, es que he querido aprender a poder ver lo que yo no veo, ¿no? En el pincel, en el trazo. E incluso justamente retomando como tal, el voy a volver a dibujar, cuando uno ya también lo hace y empiezas a dibujar, empiezas a colorear, empiezas a pintar, porque es diferente con cada material que utilices, te vas dando cuenta de muchos aspectos ya en las obras de otra gente que dices, mira aquí el tipo de trazo que hizo, o sea, ese trazo es complicado, ese trazo es más complejo. Mira aquí, para poder llegar a esta combinación de colores o hacer estos contrastes, este tipo tuvo que pensar bastante bien en la teoría del color, por ejemplo, ¿no? Que es todo un tema muy interesante. Yo ahorita estoy experimentando más con colores. Quiero entender mejor los colores y cómo combinarlos. Y es Mira, algo Adrián, que es algo este, para lo que necesito ese conocimiento. Y entonces, claro, bueno, digo, la lectura es muy importante y leer sobre pintura me va a permitir aprender más sobre pintura. Entonces, los ejemplos son muchísimos, ¿no? sí. Yo iba a sentar tres cositas rápidamente. Uno, ¿por qué hay más pintoras que pintores? Porque resulta ser que el daltonismo es más frecuente en hombres que en mujeres. Entonces es muy fácil que los hombres cometan errores porque su capacidad de visualizar los colores está vedada por una posibilidad genética, ¿no? Digamos, esa es una condición interesante que hay, por un lado. La otra, ¿por qué me sirve algo? Pues para uno mismo, porque puede uno, como bien lo describiste, ser feliz. Yo iba a poner un ejemplo muy arraigado en ti, Emilio, que me parece fundamental, donde la ciencia, la apreciación, los gustos, tal, se mezclan, pero uno puede hacer mejor, que es básicamente cocinar. Cuando cocinamos, mi estimado Sí, Emilio, ahí están los ingredientes, ahí está. Ahora, ¿en qué proporción lo voy a usar? Aquí hay una receta. Esta receta me dice que hay que ponerle tantos gramos o tantos miligramos o una cucharadita o tal. Si uno tiene la proporción matemática de pasar el peso de gramos a líquido y demás, entonces uno empieza a intuir, a hacer mejoras en la receta en el sentido de que, esto es ácido, le voy a poner un poquito, algo que sea básico para que no me sepa tan ácido, en fin, todos esos detalles y lo empiezas a plasmar en tu mente en cuanto a sabor, pero además empieza uno a ser ambicioso. Y uno dice, no, pero ahora me gusta la presentación. Ahora quiero que esté claro. decorado ese platillo, que vaya en rojos, que contraste con un amarillo o tal, o este color, híjole, la mezcla sabe sabrosa, pero la presentación es horrible, ¿no? No se antoja de verlo. Y has oído esa frase, ¿no? Que de la vista nace el gusto de la comida en Sí, la sí, sí. presentación. Y me parece que es un ejemplo maravilloso donde cocinar suma muchos de los aspectos que tenemos en los sentidos, ya sea el olfato, el gusto, la vista, inclusive el tacto, por la sensación que tenemos en los labios. Recuerden que los labios es la zona con más inervaciones y entonces es muy sensible. En nuestros labios podemos distinguir el derecho y el revés de un pétalo, de una rosa, cosa que con las manos nos es muy difícil porque no tenemos tanta terminación nerviosa. Entonces me parece que ese ejemplo que tú tienes, que por cierto, amigos, el día que por alguna razón tengan la oportunidad de que Emilio los invite a cenar o a comer, vayan, ese día se dan un baño de pureza, por Dios. O sea, hay que llegar ahí inmaculado, vestido de blanco, porque vas a llenarte de una interacción de sabores, colores, aromas, y luego además con una rica conversación. Entonces, toda esta suma, cuando me preguntan por qué leer, por qué hacer, por esto, porque de un momento sencillo como llenar una cuestión básica que es mi alimentación, esas media hora que yo deguste, no estoy alimentándome para vivir, no, estoy degustando para saber vivir, o sea, saber vivir mejor. Pues lo mismo, voy a comer, sí,
Igual con una torta de tamal comes, ¿no? Pero no es lo mismo en la presentación, la forma, el espacio que se da, la sonrisa que tienes enfrente, en fin, esta suma de acciones y de veras, amigos del auditorio, pruébenlo, traten de cocinar lo que ustedes quieran y intenten mezclarle para ver si les hace un platillo de un color, un sabor, una textura que sea para empezar de su gusto. Y si es así, luego compártanlo. Capaz que le están regalando a una persona algo que ni él tampoco sabía que le estás otorgando. Es otra forma de entregar nuestro ser, nuestro pensar, sentir, que yo digo que van juntos. Así es que me encantó, retomé de volada, te recordé cocinando y dije, esta es un muy buen ejemplo de por qué aprende uno de poquitas cosas y cómo principios de química, de física, de sensibilidad, de arte y demás está en el cocinar. Sí, así es. La verdad es que no cocino tan bien, aunque gracias por el halago, papá. Pero ahí sigo practicando. Y la verdad es que, mira, ahí tocamos otro punto interesante. Ahorita lo voy a retomar, sobre una cuestión un tanto distinta. El último punto que ya no mencioné es el de la universidad. En general, toda esta cuestión de por qué leer, por qué aprender, por qué bla, 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 creo que se puede responder en dos palabras. Porque puedes, simplemente. Porque puedes. ¿Por qué leer? ¿Por qué aprender más? Porque puedes. Esa es mi manera de verlo. Y bueno, además está este aspecto de la universidad que también lo he llegado a escuchar y luego como que hasta se ha querido poner de moda, y especialmente en las generaciones más bajas. De hecho, apenas me pasó, yo di una conferencia a unos chicos de preparatoria en donde les hablé sobre cómo es dedicarse a la ciencia. Y después me dijo el maestro, ¿no? Por privado, me dice, oye, a mí se me hace que me los espantaste, ¿no? Y le dije, lo que yo les dije a lo que le dije a estos jóvenes de cómo es dedicarse a la ciencia es exactamente lo mismo que me dijeron a mí antes de que incluso entrara, y me lo dijo uno de los más grandes físicos de México que lamentablemente no recuerdo su nombre, pero, pero era de los grandes. Y le mencioné al maestro, le decía, oiga, pues es que mire, creo que eso también es un filtro. Si lo que les acabo de decir los espantó, pues no están listos para dedicarse a esto. Si al contrario les pasa lo que a mí, al escuchar estas palabras, esto los convence como el de, sí, a huevo, quiero hacer esto, quiero ese reto, quiero llegar a ese punto, estoy dispuesto a sacrificarlo todo por ese sueño, entonces definitivamente aquí estás en donde tienes que estar, ¿no? Y, Claro, y entonces, bueno, ¿por qué mencionaba esto? Porque bueno, me dice, sí, yo te entiendo. El problema es que los jóvenes ya no son así. Me pareció bien curioso y me sacó de onda. Bueno, en parte me hizo como, ok, tengo que replantearme la manera en que doy esta conferencia, ¿no? Pero no solamente eso, porque me acordé de una conversación que tuve con un primo hace unos meses, fue este año, pero fue hace ya unos meses. Mi primo es enfermero y estábamos platicando con él y le estaba contando de lo que he hecho de trabajo de investigación y luego nos pusimos a hablar de otros primos más pequeños, ¿no? Algunos han tenido problemas con los estudios. Digo, y la verdad es que no lo entiendo, o sea, no entiendo por qué, de dónde, o sea, por qué no están motivados a hacer esto, ¿no? Y me dijo lo mismo este primo, me dice, es que ya no son así. O sea, tú y yo entendemos lo importante que es estudiar y prepararse, ¿no? Pero ellos ya no lo ven así, o sea, no les importa, ¿no? Dije, pero qué carajo, ¿no? O sea, ¿de dónde viene esto? O sea, y no estoy seguro, o sea, es algo que no entiendo este fenómeno. Para empezar, no sé si el fenómeno es real o si solamente es una misconception de la gente de más de mi generación y hacia arriba, pero, o sea, es algo muy preocupante porque no solamente lo he escuchado también de gente cercana a mí que me han dicho, bueno, ¿y por qué tendría que estudiar? ¿O por qué sería importante que tenga una carrera, ¿no? De que una carrera no te va a garantizar un trabajo, ni te va a garantizar, etcétera. Y no, o sea, tienes razón, o sea, no te va a garantizar un trabajo, la situación está horrible económicamente, pero también se les está olvidando que para cualquier trabajo ya te están pidiendo mínimo un título. O sea, ya no es como hace años que era muy difícil y si era muy aspiracionista el obtener un título en cualquier carrera, no importaba que fuera contaduría o que fuera filosofía. O sea, con que obtuvieras ya un grado académico era un gran logro, porque en ese tiempo te abría muchas oportunidades laborales. Y sí hacía una gran diferencia entre tener un oficio que tener estudios universitarios, ¿no? Pero claro que eso se ha desvanecido, esa diferencia. Tenemos el gran ejemplo de muchísimos profesionistas que ahora les va muchísimo mejor por dedicarse a aspectos de redes sociales y ganan muchísimo más dinero que lo que habrían ganado en su vida
sin importar qué tan buenos o malos fueran en su profesión. Dices, bueno, así funciona ahora esta economía del mundo, ¿no? O sea, los seguidores se han vuelto una moneda de cambio. Está bien, o sea, ese no es el punto. O sea, no digo que no necesitas estudiar para poder salir adelante en la vida, e incluso muy probablemente puedas hasta conseguirlo a través de otros medios, con mucho menos esfuerzo, con mucha menos dedicación y sin tener que pasarte una vida entera estudiando para no ganar nada de dinero, ¿no? Pero Fíjate, espera, tocaste un pero tema. deja, nada más termino la Mira, idea, porfa. Entonces, pero ¿por qué estudiar una carrera? Porque te va a cambiar, o sea, porque vas a aprender, porque te va a cambiar la visión que tengas del mundo, no importa lo que estudies. O sea, no importa si es derecho, igual te va a cambiar la vida y vas a aprender cosas que no habrías conocido si no hubieras estudiado leyes. O sea, para bien o para mal, te van a llevar a redescubrir otros espectros del mundo, el que sea. Y aparte, lo más bonito es que cada vez es más fácil decir, puedo estudiar lo que yo quiera. ¿En qué sentido? En el que, pues igual y puedes irte a contaduría o te puedes ir a administración. O sea, también hay ya una cantidad también de diferentes carreras en donde puedes explorar el mundo a tu manera, con base obviamente en tus capacidades y lo que puedas. A lo mejor dices, bueno, no tengo el dinero para estudiar odontología o estudiar artes, ¿no? Que son de las carreras más caras. Bueno, etcétera. Pero eso también uno lo tiene que valorar, o sea, uno tiene que evaluar a sí mismo como las condiciones en las que se encuentra de, bueno, pues a lo mejor no puedo entrar al TEC de Monterrey, pero sí puedo entrar a esta universidad pública. Y de universidades públicas hay de unas a otras, con mejor y peor nivel académico y también con una gran diferencia entre lo que te cobran por reinscripciones. Entonces, ¿por qué estudiar una carrera por todo esto? O sea, solamente porque te va a abrir el mundo, por aprender. Y también, o sea, porque ya para cualquier trabajo lo mínimo es que tengas una licenciatura o una ingeniería o el equivalente, ¿no? Pero bueno, ya, ahora sí puedes continuar, padre. estuvo muy bien. Estaba yo haciendo esta reflexión de hace muchos años, cuando yo me tocaba escoger personal para trabajar conmigo, ya sea en el laboratorio o en alguna otra circunstancia, y que yo tenía que escoger a los candidatos. Y entonces, esto que hablabas del título, yo lo que les decía, mira, dime cuál es tu promedio general. ¿Por qué? No me garantiza que el de 10 sea el que yo necesito, ¿sí? Curiosamente, uno busca aquel sujeto que si terminó una carrera o terminó su bachillerato o terminó un ciclo X, lo que me está garantizando es que es un sujeto que tiene dedicación, empeño y ganas, ¿sí? Quiere decir que pone de sí todo para hacerlo. Entonces, esas características en cualquier profesión, en cualquier trabajo, es lo que busca alguien, que la persona esté ahí. Me han tocado tener muchachos con promedios de 10, ¿no? Pero que su actitud ante el trabajo es displicente, ¿no? Se consideran genios, ¿no? Y no saben trabajar en equipo o no saben ni siquiera comunicarse con los demás. Y entonces ese elemento no te ayuda, no hace que sume el equipo. Entonces uno estás buscando siempre esta persona que tenga esta disposición, gana, que es diferente cuando uno le gusta lo que hace, uno no dice me voy a la chamba, ¿no? Sino se va uno a su trabajo, a lo que a uno le gusta, o para uno es un placer estar haciéndolo. La chamba es para quien tiene que hacerlo porque hay que comer de algo, ¿no? Entonces, el título per se lo único que nos dice es que el hombre o la mujer que está ahí tiene la constancia y perseverancia para alcanzar algo, por lo tanto es una garantía, porque tengo solo unos minutos para evaluarlo. Entonces no es tanto su 10 o su 8, sino el que tiene esta capacidad. Y de ahí hacerlo. Y la otra pregunta que le hacía yo a la persona cuando me tocaba escogerlo, decía, ¿por qué te tengo que contratar a ti? Dame tu razón. Y esto era algo impresionante, mi estimado Emilio. Poca gente me podía decir cuál era la razón de por qué quería el trabajo, ¿no? Casi el mundo se quedaban callados. Hubo una persona que le tuve que decir, oye, ¿no estás diciendo que eres madre soltera, que tienes una bebé de 3 meses y demás, y que no tienes apoyo económico de nadie? Sí, pues eso ya se lo dije. Le dije, entonces, ¿por qué te contrato? Pues porque lo necesitas, porque eres la persona que no va a perder eso y va a dar todo porque es un modus operandi. Entonces, en ese sentido, es muy importante. Y regresando al punto de por qué las nuevas generaciones, yo siento que porque nos hemos alejado de la comunicación, mi estimado. Es decir,
el tirarte con alguien a solo contemplar las nubes por el hecho de estar echando a andar tu imaginación, de hacer juegos con ellos, de ir y observar el crecimiento de una planta, ver la naturaleza, acariciar los animalitos. Estas interacciones van generando un espíritu de búsqueda en el individuo. Pero si no lo tienes, yo lo he dicho, es muy diferente caminar en un bosque que ver una película de un bosque, porque ahí no lo hueles, no lo sientes, no te araña, no sientes el frío. Es decir, una manera muy diferente de apreciar la vida. Yo recuerdo cuando niño, pues no había televisión y muchas de estas cosas, y entonces uno aprendía de la naturaleza leyendo a Jules Verne, a Julio Verne, pues, porque Sí, te describe por páginas cómo es el Ártico, cómo es la selva, cómo es el Mediterráneo, el propio mar. Y entonces tú a través de la lectura ibas imaginando. Entonces cuando te llegabas a verlo, tu impresión era, pero sumamente gozosa porque tenías una imaginación y luego contrastando con la realidad. Es decir, desde ahí estabas, a la hora de la lectura generabas tu hipótesis. Ya que veías la realidad, entonces veías la manera de comprobar o de decir, cuando yo les digo, miren, es que no le pongas la fotografía de la flor, ponle la flor y al lado una pluma, porque a lo mejor tú lo que quieres es distinguir que esa flor o es muy pequeña o muy grande, pero si no tienes con qué comparar, ¿no? No tienes manera de saber el universo. Entonces, cuando te pongo yo una referencia visual, ya tienes una forma de darle cálculo y tamaño. Pero si lo llevamos esto a la parte interna, conceptual, es lo mismo. Si yo tengo elementos para comparar en mi cerebro distintas realidades, tengo más posibilidades de entender un nuevo fenómeno. En el caso particular que decías, conocer una molécula. Ok, no necesito que te sepas la molécula, sino que sepas que ese principio activo es igual en esta medicina, en esta, que simplemente cambia el nombre y el valor comercial, pero el fármaco que se está utilizando es el mismo. Entonces ya tienes un criterio más para decidir qué sí, farmacia exacto. utilizar, qué fármaco, ¿no? Que luego la gente dice, oiga, deme una medicina, pero que no sea muy cara, pero que sea muy buena, como todos queremos, ¿no? Que todo sea lo mejor, pero que no cueste tanto. Entonces le dices, a ver, hay que hacer una valoración de qué es la concentración que necesitas, qué fármaco es el que requieres y en qué presentación. Y aparte, tengo que tener un buen diagnóstico para podértelo hacer, porque es tu clásico que usamos en México, de que no, mira, a mí me cae re bien la tal, tómate dos. ¿Mm? ¿Qué es lo que nos sucede? Y cualquiera, nosotros que tenemos contacto con amigos médicos, te dicen, es que ¿quién llega al médico? Bueno, fue el tipo que ya se automedicó, ya se echó los remedios de la familia, ya se metió quién sabe cuántas cosas y quiere que en 12 horas le resuelvas. Cuando el diagnóstico se complicó porque estás metiendo muchísimos factores que lo cambian. Entonces, hasta para nuestra vida cotidiana, tener una base de poco del conocimiento científico es importante. Por ejemplo, también al cocinar, yo veo a las señoras y le digo, póngale la tapa para que hierva más rápido, para que no desperdicie gas, para que no se esté evaporando, para que se concentre el sabor. En fin, son detalles de química básica, pues, pero que se pueden aplicar en la vida cotidiana. Bueno, era un comentario alrededor de que yo pienso que las nuevas generaciones lo que les ha faltado es comunicación con la realidad. Todo es a través del Internet y de la imagen visual, y pocas veces ves a los muchachos caminando como antes en las plazuelas o demás, hablando. Me ha tocado ver personas que están una frente a la otra y se muestran el celular, o sea, no usan palabra. Entonces ya desde ahí están perdiendo parte de el gusto de la vida. Es Sí, mi pensamiento, sí, por eso tenemos definitivamente. ello. Otra cosa que iba a Ujú. mencionar es que o sea, el conocimiento que uno va adquiriendo lo va cambiando a uno. O sea, ni para bien ni para mal, simplemente lo va cambiando a uno. Y hay veces que uno no se va dando cuenta como de las cosas que uno ha adquirido a través del conocimiento en diferentes aspectos. Hace rato que estábamos hablando, por ejemplo, de La Odisea, la Ilíada, el Quijote. Los tres son libros que yo todavía no he leído. El Quijote ni siquiera lo he intentado. Los que he intentado leer han sido La Odisea y la Ilíada y los tengo. Ya tiene unos años que no lo vuelvo a intentar, pero la primera vez que lo intenté, que dije, quiero leer a los clásicos, quiero saber por qué los clásicos son los clásicos, no pude, o sea, fue de una lectura muy pesada que sí, se me están yendo cosas, o sea, puedo saber que, que no, que hay cosas que no sé.
y que no estoy pudiendo captar esta belleza en su plenitud, ¿no? Y entonces en ese momento dije, ok, no es el momento, necesito adquirir más conocimiento para poder apreciar esta obra. Y la puse en pausa. Y entonces también es el, Sí, no como no tarea. tienes, porque también esta gente que es, yo ya me leí la Odisea, la Ilíada, el Quijote de Dostoyevsky, a no sé cuántos filósofos luego después te mencionan a Nietzsche, a Kafka, etcétera. Y es de, sí, pero ¿y los entendiste? ¿Realmente entendiste? ¿Sabes de qué estaban hablando? O te viste un video ahí de 15 segundos que te dio una explicación de qué hablan y eso es lo que repites, ¿no? No hay, o sea, es como, también es estúpido tratar de adquirir conocimiento solamente para decir que tú tienes más conocimiento que los demás o más cultura. Y, por Así ejemplo, no, con otro libro que me pero pasó algo similar fue con Racero. Racero me lo recomendó un profesor justamente en la universidad, mi profesor de literatura. Él me dijo, ¿no? Como, deberías de leerte este libro, creo que te va a gustar. Lo busqué, no lo encontré, años después finalmente lo encontré y lo empecé a leer y pues a mí me había dicho muchas cosas este profesor diciéndome, no, pues es que es una gran obra y bla, 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 que además es escrita por un químico, etcétera. ingeniero químico Rebolledo. Y cuando la empecé a leer, como que no conecté con la historia. O sea, me leía así, no sé, las primeras 50 páginas. Como que no conectaba. Ay, cabrón. O sea, se me hizo raro, ¿no? O sea, no me esperaba algo así. Dije, bueno, no es el momento. Y no retomé la novela hasta hace como 2 años o algo así. Y la empecé a leer y ahora es de mis novelas favoritas. O sea, me la tragué prácticamente la novela entera, ¿no? Y, Exacto, así y, es. o sea, sí, o sea, Claro, claro, es el la gozo. leí en muy poco tiempo y se ha convertido así de, wow, o sea, esta novela, ¿no? Y era eso, o sea, pues no tenía, no sé qué era, ¿no? Pero algo había ahí que no había aprendido yo todavía, que no me permitía realmente apreciar la belleza de esta obra y que después pasó eso, ¿no? Entonces, tengo, por ejemplo, una de mis obras favoritas que no he terminado, pero que a veces revisito, es justamente la comedia de Dante Alighieri, es de mis obras favoritas. Es, para mí, la obra de Dante es lo que, o sea, yo sé que es como equívoco, pero hasta cierto punto es mi manera es como yo pienso que debería ser la literatura. Mira, nada más, está hablando de el maestro de la Edad Media y de la novela más Sí, importante del el mundo. hombre que prácticamente inventó el italiano o lo formalizó como Exacto, lenguaje. Sí, o sea, para mí, idioma. yo tenía como esta idea de cómo debía de ser la literatura, que, o sea, ya sé, ¿no? La literatura no debe de, o sea, la literatura solamente es, bueno, pero el punto es ese, ¿no? O sea, esa fue la línea del pensamiento que seguí cuando estaba mucho más joven y que cuando me encontré con la comedia fue de, esto es lo que yo decía, esto es lo que yo estaba buscando. Entonces, es de mis favoritas, pero no la he leído como toda, más bien la tengo más como de las personas que tienen su Biblia y leen pasajes, así la tengo yo mi versión de la comedia, ¿no? De repente así veo y justamente la comedia en realidad es un gran poema, larguísimo, Sí, no es prosa ni nada, ¿no? Entonces, la comedia es algo que a mí me ha fascinado, pero que me la he dejado como de, tú vela disfrutando, tranquilo, no tienes que claro. leértela así, comerla y decir, yo ya la leí, ¿no? Pues Sí, no, o no, sea, y me he tienes razón en lo visto, que te la ponen y dicen en 2 meses y te voy a hacer un examen y te voy a preguntar de los personajes y demás. Y entonces es diferente leer para buscar información que te van a preguntar a leer, como dices tú, por el puro placer y de degustar, ni siquiera en orden, sino simplemente este capítulo me resultó intenso ahorita y eh, lo leo y ya sé cuando lo quiero releer. Y a mí me parece que es cuando ya logró uno el placer de la lectura de algo que nos es afín o que nos llena el espíritu, ¿no? De alguna sí, sí, manera creo que sí. tomaste uno de los libros más difíciles de leer en términos de, digamos, de entendimiento, de absorción y de cultura, porque hace una cantidad para Sí, los esa que es no la lo han otra. leído, amigos, tiene muchas analogías, tiene mucho de misticismo detrás de ello, tiene que ver con los masones, tiene que ver con los Illuminati, tiene que ver con toda una cultura que se estaba desarrollando y esta pelea entre la ciencia, digamos, de alguna manera la ciencia, los científicos y el pensamiento secular del Vaticano, y nos va llevando el buen Dante Alighieri a través de su personaje Virgilio, y va esta mujer Beatriz que le va conduciendo por los caminos del infierno para llegar hasta el cielo, y entonces cada uno de ellos
recrimina cada uno de los pecados capitales, pero como dice nuestro buen amigo Emilio, la belleza está en el soneto, en la forma que lo hace y cómo te hace sentir el terror de los castigos en cada uno de ellos. Es una belleza, pero como bien nos mostró ahorita Emilio, hay que estar listo, preparado para tener esa sensibilidad y Sí. degustarla. Porque si Además es hace, leerla para decir que ya la leí, pues no le vas a sacar gran cosa. además de que hace referencia a muchísimos personajes históricos que también ahí si no sabes ni de quién están hablando, te pierdes bastante también del contenido. De hecho, yo tengo un cuadro en el que salen Dante y Virgilio y sale uno de los personajes que sale, ya no me acuerdo cómo se llama, justamente un alquimista. Este, y digo, alquimista y yo que soy químico, entonces bueno. Eh, bueno, justamente con esta parte de la lectura, que también como el por qué leer, pues también porque nos lleva a la reflexión. Yo, algo que hago mucho cuando me siento como vacío de ideas, que digo, o sea, no me llega, no me está llegando nada suficientemente interesante o complejo a la cabeza, ¿no? De que Te voy a quiero, recordar tu pregunta de niño. sí, de no se Papá, puede ¿tú pensar en algún nada, día dejas de pensar? A ver, mi estimado Emilio, ¿tú algún día dejas de pensar? jamás. Eso. De hecho, ese es mi problema, que a veces no puedo, a veces quiero parar y no puedo. Eh, pero a veces uno trae ganas de llegar a explorar ideas más complejas en su cabeza y no te llega nada. Y una manera que yo tengo justamente para llevarme a la reflexión de quién sabe qué cosa terminaré reflexionando es leyendo. Y leyendo una novela cualquiera, ¿no? En la que esté en ese momento leyendo o algunas de las que esté leyendo, porque yo sí soy a veces de estar leyendo varios libros al mismo tiempo. Y leyendo llego a ideas que no habría llegado de no haberme puesto a leer, ¿no? Y entonces es como, ok, finalmente tengo esa saciedad de esas ganas de pensar algo que valga la pena y lo pude obtener a través de una lectura, ¿no? Porque a mí me pasa eso, o sea, me da como ¿cómo se le llama? Ese síndrome de abstinencia a veces, de que quiero pensar algo que valga la pena y no se me ocurre nada. Y bueno, la lectura a mí me ayuda mucho a llegar a esos puntos. Que fíjate, Y, ah, ajá, iba a retomar un punto. Tú dices, no estaba listo, había que esperar y demás. Y esto es cierto, amigos. Recuerden, el ser humano, básicamente cada 9 años, ya cambió todos los átomos de su cuerpo que tenía 9 años antes. Es decir, eso, en principio, otro ser humano. Yo tuve la época, así como el buen Emilio, que leía 2 o 3 libros a la vez a lo largo de todo el año. Todo el tiempo estaba yo leyendo distintas cosas diferentes a lo de la ciencia que estaban. Pero ahora estoy en una etapa donde ya básicamente los últimos libros que he comprado fueron regalos de mis hijos, ¿no? Que han sido maravillosos porque ya me conocen de mi pasión, pero descubrí lo que está mencionando ahorita Emilio, la relectura de grandes libros que había leído y que tenían una interpretación para mí a los 30 años o a los 40, que ahora a mis 60 años hay un gusto diferente porque ya me sé la historia, pero ahora el recrearlo con otra perspectiva, con otra manera de ver la vida y de haberla sentido, vivido, ¿no? Así, ya saben, como dicen, confieso que he vivido, así igual les confieso que he leído, porque es sí. releer, retomar, y me pasa, puedo compartir muy bien tu, esta emoción que nos compartes de cómo recrea uno en el cerebro y le generan ideas diferentes que no las haría uno si uno estuviera en ese momento de esta lectura que nos lleva a esa reflexión. Así es que me parece que lo describiste Sí. muy emotivo y muy padre. Que yo espero que con este programa la gente diga, voy a buscar el libro que necesito para llenarme de ilusiones. Sí, releer de hecho es de los mejores ejercicios, yo lo recomiendo muchísimo. De hecho, yo también recomiendo mucho el que sí rayen sus libros, o sea, subrayen. ¿Por qué? Porque es muy bonito cuando los relees, el darte cuenta que a lo mejor una idea que subrayaste hace 5 años, a lo mejor ya no te parece tan importante o tan, magnífica, ¿no? Y dices, mira, O o al sea, sí, revés, ¿no? o O al al revés, revés, dices, caray. sí, 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 y es también a veces son indicadores, ¿no? De que uno ha cambiado, uno ha crecido o ha cambiado su forma de ver las cosas, el mundo y todo esto. Y es un gran ejercicio. Yo cuando empecé a leer mucho más, que tenía como 15 años, que empecé así a devorar libros, en ese tiempo yo leía mucho para acabarlos, o sea, los leía para acabarlos. Y ahora ya no me importa
eh, eso realmente. O sea, me gusta disfrutar de la lectura de una manera diferente, una manera obviamente mucho más madura, consciente y con un mayor conocimiento, que me permite disfrutar de la lectura muchísimo más y que muchas veces o sea, sé que tengo ahí un libro nuevo que no he leído, que ni siquiera le he quitado el protector, pero no tengo ganas de leer eso, tengo ganas de revisitar esta aventura, tengo ganas de revisitar este romance, tengo ganas de revisitar lo que sea, ¿no? Sí, sí, Y imagen. justamente ahorita tengo dos libros que perdí, que he querido volver a comprar, porque me han dado muchas ganas de ver si todavía me parecen tan fascinantes como me lo parecieron, porque uno de esos libros lo leí a los 13 años y el otro lo leí los dos libros los leí a los 13 años y son de mis libros favoritos y bueno, aquí tengo, por ejemplo, esos libros tengo ganas de revisitarlos, ¿no? Ahorita que hablábamos también un poco de este aspecto de la generación, estas generaciones que al parecer no quieren esforzarse, o eso es lo que me han dicho otras personas. Sí, ese es mucho este aspecto del problema de vivir en este mundo digital, porque claramente las herramientas tecnológicas que siguen y seguirán avanzando, uno tiene que aprender a utilizarlas, implementarlas, aprovecharlas, pero también está este aspecto de que existe un fenómeno que se llama como, en español es crónicamente online, que es esta gente que piensa que las redes sociales es la realidad y hay como supuestos conflictos sobre diversos temas, pero que solamente están ocurriendo en redes sociales. Entonces también toda esta gente que vive ahí, que se guía y piensa pues, acorde a lo que le diga un influencer en cualquier red social, o sea, eso es absurdo, es una tontería. La neta es agarra un libro, cabrón, o sea, ponte a trabajar en vez de estar publicando pendejadas. Y lo digo con esas palabras porque sí lo llevan muchas veces a un grado de absurdez terrible. No, y lo peor es que se vuelven actos de fe, o sea, porque lo dijo tal, es como si ya fuera una verdad sin haberle dado vueltas ni demás, no te lo citan así como, pero lo dijo tal, pues que lo habrá dicho quien quieras, Sí, pero a ver, pues, le faltó esto, esto y esto. Yo, nomás para cerrar mi último comentario en este sentido de hacerlo, yo lo que siempre digamos, la mejor manera de aprender algo es cuando uno enseña. Es decir, yo he aprendido más química, física, matemáticas, biología, química, cuando he tenido que dar un curso de química orgánica que cuando lo estudié, porque cuando lo estudié, básicamente yo resolvía el problema que había que poner en el examen, pasar tal, pero cuando tratas de explicarlo, replanteas de nuevo tus conocimientos, lo vuelves a ver y luego tratar de ponerlo en palabras que sean lo más sencillo, directo y que encuentres tanto analogías como metáforas que no sean tan buenas que luego casi se oponen al concepto, ¿no? Entonces, mi recomendación, amigos, es de un consejo que me da uno de mis investigadores, tutores, me decía, si no le puedes explicar a tu abuelita a qué te dedicas, quiere decir que no estás entendiendo el fenómeno que estás estudiando. Yo al principio dije, bueno, pero si la abuelita no tiene conocimiento, justo por eso. Si tú manejas bien tu tema, debes ser capaz de ponerlo en palabras que una persona no solo lo entienda, sino que de repente hasta le surjan preguntas porque lo está entendiendo. Y en esas preguntas del amigo, alumno o personaje que no está metido, vienen luego unas grandes ideas. ¿Por qué? Porque lo está viendo con ojos libres, sin ninguna, digamos, prejuicio de conocimiento. Te hace la pregunta de lo más sencillo y tú, ah, caray, eso no lo había pensado y de ahí se renueva uno mucho. Yo recomiendo a todos nuestros amigos seguidores que hagan este ejercicio continuamente con niños, con familiares, con personas, sabiendo llevar eso y que en la manera que lo vas explicando te vas dando cuenta si de veras estás manejando el concepto o la intensidad y ahí puedes empezar a decir, ah, caray, me falta más vocabulario, o no puedo expresar esta emoción porque no conozco la palabra. Entonces, vas a tener una serie de reencuentros contigo mismo que son maravillosos, que digamos sería para mí, digamos, el colofón de este año de estar compartiendo con ustedes la divulgación de la ciencia, pues es eso. Cada vez que conversamos, Emilio y yo con ustedes, a la hora de estar conversando él y yo, estamos retomando muchos de nuestros conceptos, cerramos el programa y nos quedamos
no solo un día, a veces varios días, retomando algunos temas que en principio habíamos ya discutido y otra vez los volvemos a filtrar a ver si de veras seguimos pensando lo mismo. Yo pienso que ese es uno de los ejercicios más hermosos que comparto con mi hijo, que es este poder compartir a través de un temario que se nos ha gustado, anecdótico, filosófico y que tocamos de muchos temas. Es una manera de conversar, yo diría, hacia la búsqueda del conocimiento, de seguir tratando de conocerlo, más que dar una cátedra, es compartir con ustedes esta búsqueda, ¿no? Entonces, todas, por cierto, les agradezco, he tenido la oportunidad de ver comentarios y algunas sugerencias que nos hacen, que bienvenidas, son fundamentales para nosotros, sobre todo por una frase que dice mucho Emilio, que si cometimos algún error, ya sea por ¿cómo se llama?, alguna imprecisión de nuestra parte, nos lo hagan saber y haremos nuestra fe de ratas y decir, a ver, ¿se acuerdan que dijimos esto? Pues no, no era así, o no era ese científico, era tal otro, o fue en otro año, en fin. Yo en realidad les mando un abrazo y un agradecimiento y bueno, sobre todo a mi hijo que hizo posible este proyecto que tendría como 2 años que se le había estado ocurriendo y que lo hizo realidad este año. Así es que, Emilio, igual, un abrazote de fin de año. No sé si tengas algún otro comentario, porque según mi reloj ya nos pasamos de la hora. Tú y yo nos Justamente ya podemos hay, quedar todo el día. pues justamente este aspecto del enseñar y de incluso la cuestión de la divulgación, como ya lo has explicado, efectivamente nos ha ayudado a revisitar conceptos e incluso a mí, por ejemplo, el aprovechar conocimiento que ni me acordaba que tenía o conocimiento que nunca voy a utilizar como científico per se. Por ejemplo, mucho de mi conocimiento a lo mejor en biología vegetal, bueno, que no es mucho, pero el conocimiento que tengo a lo mejor de estas áreas que no es mi área, no se me está quedando estancado en el cerebro y no fue solamente algo que tuve que leer alguna vez para pasar un examen, sino que estoy pudiendo rescatar conocimientos que de otra manera yo no habría como ejercido profesionalmente, ¿no? Entonces, pues ya finalmente nada más para anunciarles, este es como ya este es el final de temporada del programa de los Rodríguez por este año. Con esto nos despedimos y bueno, mencionarles que el siguiente año se vendrán diferentes temas, tal vez un poco más complejos. Y esta es una decisión que tomé debido a que en un principio traté de hablarles de cosas como la generación espontánea o qué es la selección natural y la adaptación evolutiva como concepto. La cuestión es que para explicar como las cosas más básicas de este tipo de temas que sé que a mucha gente le interesa, hay muchos otros canales y muchos otros divulgadores que tienen una mejor producción para explicarles esto con ilustraciones, animaciones y demás cosas, ¿no? Y colorcitos y etcétera. Y esto, aparte de que yo no sé animar y hacer ese tipo de cosas, tampoco tengo el tiempo, ¿no? Como para hacer algo, hacerles videos tan elaborados que vayan acompañando la conversación. Entonces decidí que más bien voy a hablarles de los temas que a mí más me interesan, abordando artículos en particular. Entonces, en teoría se va a levantar un poquito el nivel del programa, pero seguramente les va a seguir resultando muy interesante. Poco a poco he ido aprendiendo a hacer esto mejor. Por ejemplo, este programa lo hicimos ya de forma natural, no tuvimos que preparar absolutamente nada y la conversación fluyó bastante bien. Entonces, pues bueno, solamente, no sé si quieres decir algo más, Pa, antes de que despida ya el programa. No, me parece que es, digamos, la reflexión que se llevan para todos ustedes, es estar pendientes de estos nuevos temas que vamos a estar tocando de distintos puntos de vista de la ciencia. Seguramente habrá otros invitados, habrá un poco más de movilidad en cuanto a las personas, pero la esencia va a seguir siendo la misma y yo me despido hasta la próxima con una frase que digo mucho en el radio y que se ha vuelto como mi eslogan de despedida, y es, recuerden amigos, caras vemos, cromosomas no sabemos. Hasta la próxima. Pues muchas gracias a todos por escucharnos, espero que les haya gustado y recuerden seguirnos tanto en Spotify como en YouTube. Comenten qué les ha parecido o sobre qué tema les gustaría escuchar. Y si hay algo en lo que nos hayamos equivocado, favor de hacérnoslo saber en los comentarios. Recuerden que es importante combatir la desinformación, incluso si la está causando uno mismo por accidente. Hasta la próxima. Nos vemos, tipo. Un abrazo, te quiero.
¿Cuál, pa?